Good morning, everyone. Please join us in these songs of worship today. Building up and tearing down, silencing his rivals. There is only one, he is our God. He is our God. Holy, you alone are holy, matchless in your glory, holy God. Él bajó a salvarnos, detractores de su ley. En su amor nos llama, nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, sin
The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God? Strong to save, faithful in love. My debt is paid, and the victory won. The Lord is my salvation. Hope is hidden in the Lord. He's always promised us His word. Turn wings like spring will come. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God? Strong to save, faithful in love. My debt is paid, and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God? Strong to save, faithful in love. My debt is paid, and the victory won. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God? Strong to save, faithful in love. My debt is paid, and the victory won. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en este día del Señor. Y si tiene su Biblia, quiero invitarlos a que busque conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y leeremos solamente el versículo 4 en este día. Welcome to our service
today, our Lord's Day. And for the reading of God's Word, we're going to be looking on the Gospel of Luke, chapter 11. And we're only going to read verse 4. La palabra de Dios dice así: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, te damos gracias en este día por la bendición de poder estar delante de tu presencia. Y pedimos, Dios, que tú bendigas tu palabra y que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley. Hacemos este pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al continuar nuestra serie A Solas con Dios, As we continue our series, Alone with God, miramos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. we see the instructions given by our Lord Jesus. La semana pasada miramos sobre las necesidades físicas que tenemos cada uno de nosotros. And last week, we looked at our physical needs Al pedir, danos el pan nuestro de cada día. as we looked upon the phrase, give us our daily bread. En la continuación de estas instrucciones de cómo debemos orar, As we continue the instructions of how we are to pray, en este día nos enfocaremos en el versículo 4. we will be focusing on today on verse 4, De hecho, la primera parte de este versículo and really the first part of verse 4. es un área muy especial It is a very special area, y tiene que ver con nuestra vida espiritual. and it has to do with our spiritual life. Y le he titulado al mensaje de este día, Perdónanos para perdonar. And I have titled today's message, Forgiven that we may forgive. Dice el versículo 4, perdónanos nuestros pecados. Verse 4 begins by saying, and forgive us our sins. Cuando venimos delante de Dios y decimos esta frase, When we come before God and we say this phrase, estamos reconociendo dos cosas. we are recognizing two things. Primeramente, reconocemos que necesitamos continuamente su perdón. First of all, we acknowledge that we continually need His forgiveness. Y por otro lado, también reconocemos que necesitamos o que continuamente pecamos. And secondly, we acknowledge that we continually sin. Los judíos consideraban que los pecados eran deudas ante Dios. You know, the Jews considered sin to be a debt against God. Y muchas veces usaban esta frase de forma intercambiable And they would use this phrase interchangeably cuando se referían a pecados, when they referred themselves to sin, porque ellos reconocían que tenían una deuda delante de Dios. because they recognized that they had a debt before God. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 nos dice, 1 John 1:8 says, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En Proverbios 29, Proverbs 29, el escritor de Proverbios dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y Santiago capítulo 3, versículo 2, and in James chapter 3 verse 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué nos dicen estos versículos? so what do these verses tell us? Estos versículos nos dicen que continuamente estamos nosotros pecando, They tell us that we are constantly sinning, que no hay un individuo que nunca peque. that there is not a person that does not sin. Y si hubiera alguien que diga tal cosa, And if there was such a person that would say that, Juan nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. John says that we are deceiving ourselves. Por eso el venir y confesar nuestros pecados delante de Dios es muy importante. And that is why coming before God and confessing our sins is very important. Es una forma de decir que o reconocer que lo hemos ofendido. It is a way of acknowledging that we have offended Him. Por eso necesitamos venir delante de Él y confesar nuestros pecados. And that is why we must come before Him and confess our sin.
Como cristianos no tenemos el sacramento de confesión, As Christians, we don't have the sacrament of confession, donde venimos y nos confesamos delante de un hombre. where we go and confess before a man. Aunque más tarde voy a hacer una explicación más al respecto, And later on, I will explain this further. reconocemos que es a Dios a quien hemos ofendido We recognize that it is God who we've offended, y es delante de Él a quien debemos de venir y pedir perdón. and it is before Him that we must go and ask for forgiveness. David lo describe claramente en el Salmo 51, versículo 4, And David explains it in Psalm 51, verse 4. cuando dice, contra ti solo he pecado. David había ofendido a Urías. David had sinned against Uriah. David había ofendido a Betsabé. He had sinned against Bathsheba. David había ofendido a la nación de Israel. He had sinned against the nation of Israel. David había ofendido a su propia familia. He had sinned against his own family. Pero sobre todas las cosas, But above all, él reconoce que ha ofendido a Dios, he recognizes that he had sinned against God, que ha pecado delante de él. that he sinned before him. Por eso viene y dice, contra ti solo he pecado. And that is why he says, against you, you only have I sinned. Cuando pensamos en el pecado que no ha sido confesado, When we think of sin that has not been confessed, esto conduce a muchos problemas. this can take to a lot of problems, Esto trae angustia, can bring anguish, trae sufrimiento, suffering, trae dolor, pain, trae depresión en muchos casos. and in many occasions can bring depression Inclusive trae enfermedad and illness. y muchas otras complicaciones en la vida de un individuo. And it could also bring many other complications. ¿Te puedes tú imaginar todo lo que causa cuando no confesamos nuestro pecado? Just imagine all the effects when we do not confess our sin. Si hay alguien que pudo experimentar esto fue David. And David is one who experienced this. Y en el Salmo capítulo 32, en el versículo 3 y 4, In Psalm 32, verses 3 and 4, David describe de una manera muy clara David describes very clearly lo que él estuvo experimentando cuando él se mantuvo callado, what he experienced when he kept silent, cuando él no confesó su pecado delante de Dios. when he had not gone before God and confessed his sin. Dice lo siguiente, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Quiero que notes la primera parte de este versículo. I want you to take note of the first part in this verse. Dice que sus huesos se envejecieron. It says that his bones wasted away. Dice que su fuerza, su vitalidad se convirtió en sequedades de verano. It says that his strength was dried up as by the heat of summer. Esto quiere decir que no solamente su vida espiritual fue afectada, So this tells us that not only his spiritual life was affected, pero aún su condición física, but physically as well. el pecado que no ha sido confesado, Sin that has not been confessed trae muchos problemas y consecuencias. brings a lot of consequences. Por eso el Señor instruye a sus discípulos And that is why the Lord instructs his disciples que cuando oremos that when we pray, debemos de hacer confesión por nuestros pecados. we must confess our sin. Algunos argumentan lo siguiente: Now some argue the following. si Dios ya nos perdonó, ¿para qué seguir pidiendo perdón? If God has already forgiven us, then why do we need to continue asking for forgiveness? Este es un asunto muy importante que tenemos que aclarar. Now, this is an important issue that needs to be clarified. Y permítame hacer una comparación para aclarar este punto. And I'd like to make a comparison to help clarify. Pensemos en la palabra pecado y pecados, So let's think of the word sin and sins, singular y plural. singular and plural. Pecado con una letra mayúscula Sin with a capital S y pecados con una letra minúscula. and sins with a lowercase s. Pecado es la condición en la que el hombre nace en este mundo. Sin
is the condition in which man is born into this world, en la cual venimos en una condición separados de Dios. where we are born separated from God. Romanos 3:23 lo ilustra cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And we find this in Romans chapter 3, verse 23, where it says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Y a consecuencia de esto, Romanos 6:23 And because of this, Romans 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. tells us that the wages of sin is death. Por eso es necesario que todo hombre venga delante de Dios And that is why it's important that every man come before God y se arrepienta de su pecado and repents of their sin, y de esa manera poder ser declarado justo delante de Dios and that way be declared just before God por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. by the sacrifice that our Lord Jesus did on the cross. Romanos 3:24 lo aclara preciosamente. And Romans 3:24 clarifies it even more. Quiero leer esta de la versión Nueva Traducción Viviente. I'll be reading this from the New Living Translation. Dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Este versículo nos dice Now this verse tells us que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, that through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, somos declarados justos we are declared righteous y nuestro pecado and our sin es limpiado. is cleansed. Por otro lado, miremos la otra parte de esta situación, Now let's look at the other side of the situation. y es la frase pecados, And it would be the word sins, que son las ofensas que continuamente cometemos con Dios y con los hombres. and these are the continual offenses we commit against God and man. Por lo tanto, debemos pedir perdón por esas ofensas. And for this reason, we are to ask for forgiveness for these offenses. Es algo así como bañarnos o lavarnos las manos. It's like taking a shower or washing our hands. Lo hacemos constantemente, ¿cierto? We do it constantly, right? No es como aquel individuo que decía, yo me baño cada sábado aunque no lo necesite. You know, it's not like that man that would say, I shower on Saturdays even if I don't need it. No, nos bañamos constantemente. You know, no, that's not the case. We shower constantly. Nos lavamos las manos constantemente, We constantly wash our hands, especialmente en estos tiempos. especially now during this time. Bueno, de la misma manera, pecamos constantemente And in the same way, we sin constantly. y por lo tanto necesitamos venir delante de Dios And for that reason, we need to come before God y confesar nuestros pecados. and confess our sins. En Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos Now, in John chapter 13, when Jesus is with his disciples y comenzó a lavarles los pies, and he begins washing their feet, al principio Pedro rehusó a que se los lavara. in the beginning, Peter did not want to have his feet washed. Más tarde, cuando el Señor le explica por qué, Now, later on, when Jesus explains why he's doing it, Pedro le dice, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Peter then says, Lord, don't only wash my feet, but also my hands and my head. Quería un baño completo. He wanted a full bath. Pero el Señor le respondió en Juan 13:10, But Jesus replied in John 13:10, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios. Y en Juan 15:3, Now also in John 15:3, el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he lavado. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, we've been washed by the blood of the Lamb, pero seguimos pecando. but yet we continue to sin. Por lo tanto, es necesario que vengamos delante de Dios And for this reason, it is important that we continue to come before God y confesemos nuestros pecados delante de Él. and we confess our sins. Quiero aclarar algo.
Now, I want to clarify something. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, When we confess our sins before God, debemos ser específicos cuando venimos ante Él. we need to be specific. No solamente de una manera general o a la ligera. We shouldn't come and just be very general about it. No decir, Señor, si te ofendí, perdóname. And not say, Lord, if I've offended you, forgive me. No, eso es muy general. That's too broad. Eso es muy simplista. That's very simplistic. Tenemos que venir delante de Dios We must come before God y reconocer si hemos dicho una mentira, por ejemplo, and if we've lied, si hemos tenido un pensamiento sucio, we must let him know it. If we've had a filthy thought, si hemos mirado pornografía, if we've been watching pornography, si hemos robado, if we have stolen something, si hemos insultado a alguien, if we've insulted someone, si hemos ofendido a nuestra esposa or we've offended our wife, o esposo our husband, o hijos. our children, Debemos ser claros delante del Señor we need to be clear before God y pedirle perdón por lo que hayamos hecho. and ask him for forgiveness of our actions. No solamente decirle, si te ofendí, perdóname. And not only say, if I offended you, forgive me. La confesión también es algo que debemos venir delante de Dios. Now, when we confess, we also must come before God, Pero no es solamente decirlo de palabras. but not just say it from the lips out, Confesar es también abandonar ese pecado but confessing also requires leaving that sin y no continuar haciéndolo. and not continue doing it. De lo contrario, solo estamos dando vueltas Because if not, all we're doing is going in circles, y volvemos a caer en lo mismo. and then we continue to fall in the same sin. Proverbios 28:3 lo dice muy claramente. And Proverbs 28:13 says, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. He subrayado esa frase, y se aparta, now I have highlighted that part, and it says, and forsakes them, porque no solamente es la parte de confesar el pecado, because it's not only confessing our sins, pero también es apartarse del pecado. but it's also forsaking them, separating ourselves from it. Por eso el Señor nos dice en Lucas 11:4, And that is why the Lord tells us in Luke 11:4, perdonan nuestros pecados. he says, forgive us our sins. Es reconocer que continuamente pecamos delante de Él It's to recognize that we continually sin before God y que continuamente necesitamos de su perdón. and that we continually need of his forgiveness. Quiero que miremos la otra parte de este versículo. Now I want us to look at the second part of this verse. Quiero que notes ahí cómo Lucas incluye la frase, porque también nosotros. And I want you to take note how Luke also includes the second part where it says, for we ourselves. Al decir, porque también nosotros, And when he says, for we ourselves, está implicando que ahora nosotros vamos a también a tomar nuestra responsabilidad. he is implying that now we will take up our responsibility. Y le he titulado a esta porción, pedimos perdón para perdonar a otros. And I have titled this part, we ask for forgiveness that we can forgive others. La semana pasada pedíamos por nuestro pan diario, Last week, we were asking or praying for our daily bread, algo muy importante para nuestra vida física. something that is important for our physical body. Esta porción es muy importante para nuestra salud espiritual. And now this part is important for our spiritual health. Cuando decimos que nosotros vamos a perdonar a otros, When we say that we are going to forgive someone else, estamos diciendo que nosotros vamos a tomar acción. it is saying that we are going to take action. El apóstol Pedro le hizo al Señor la siguiente pregunta: Now, Peter asked Jesus the following question: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? how many times do I need to forgive my brother? ¿Hasta 7 veces? Up to 7 times? El Señor le dijo, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. And the Lord responded, not only do I say 7 times, but 70 times 7.
Estos pasajes nos indican que no solamente debemos de venir y pedir perdón delante de Dios, Now, these passages tell us that not only are we to come before God and ask for forgiveness, pero que debemos de estar dispuestos para pedir perdón a otros but we must also be willing to ask for forgiveness from others y también otorgar perdón a otros. and also give forgiveness and forgive. En la Escritura encontramos dirección de cómo debemos perdonar a otros. And now Scripture gives us indications as to how we are to forgive others. Y me gustaría que miraras conmigo por lo menos 3 direcciones que encontramos en la Escritura. And I'd like for us to look at 3 different areas. En Marcos 11:25, In Mark 11:25, el Señor dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Primeramente encontramos en este versículo algo muy importante. so we find the first thing we find that is very important in this verse ¿Por qué Dios no contesta muchas veces nuestras oraciones? is why God many times does not answer our prayers. ¿Será probablemente debido a que tenemos algo contra alguien? Could it be that we're holding something against someone else ¿Que no hemos perdonado? that we have not forgiven? Este es un momento para examinar nuestro corazón. This is a moment where we can examine our hearts. Dice, cuando estés orando, It says, when you are praying, si tienes algo contra alguien, if you have anything against anyone, este es un momento para examinar cómo está nuestra vida espiritual. this is a perfect time to examine how our spiritual life is. Y por otro lado nos dice este versículo que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros, Now, on the other hand, this verse also tells us that if we are unwilling to forgive dice someone, en Marcos 11:26, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. in Mark 11:26 it says, but if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your trespasses. Nuevamente, primeramente, debemos examinarnos a nosotros mismos So again, first of all, we are to examine ourselves y tener cuidado de no estar actuando religiosamente. and being cautious that we are not behaving just religiously. En Mateo 18:35, el Señor Jesús dice que debemos perdonar de todo corazón. Now, Matthew 18:35 tells us that we are to forgive wholeheartedly. También somos instruidos a perdonar de la misma manera en que nosotros fuimos perdonados. And we are also instructed to forgive in the same manner that we have been forgiven. Colosenses 3:13 In Colossians 3:13, dice, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. saying, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. La escritora Nancy DeMoss señala lo siguiente. El problema que muchas veces tenemos cuando de pedir perdón se trata Now, the author Nancy DeMoss says the following: when it comes to the matters of asking God for forgiveness, es que por un lado minimizamos la gracia de Dios is that on one hand we minimize God's grace y llegamos a creer que Dios no nos va a perdonar and we believe that God can't forgive us. cuando Él ha prometido en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yet when he has promised in his word that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Por otro lado, Now, on the other hand, minimizamos nuestro pecado we minimize our sin y creemos que lo que hicimos es muy pequeño and we believe that what we have done is insignificant y no amerita que lo confesemos delante de Dios and there is no need to confess it to God o de otros. or others.
¿Cuál es el problema con estas dos posiciones? So, what is the problem with these two positions? Nuevamente, minimizar la gracia de Dios So, again, the one is to minimize God's grace, o minimizar mi pecado. and the second, to minimize our sin. Bueno, el primero, el problema de la primera es que muchas veces el hombre cree que la gracia de Dios no es suficiente. So, the problem with the first one is that man many times believe that God's grace is not sufficient. Y puede llevar a muchos, And it can take many, inclusive cristianos, including Christians, a creer que su pecado no ha sido completamente perdonado. lead them to believe that their sin has not been completely forgiven. Y muchos llegan a arrastrar por mucho tiempo en sus vidas And many continue to carry or drag the burden, con cargas del pasado, loads from the past, creyendo que ellos no son dignos delante de Dios, thinking they're not worthy before God, cuando olvidan que Dios ya nos perdonó forgetting that God has already forgiven en el us. momento que lo confesamos delante de Él The moment we confess it before Him, y en virtud del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. and because of the sacrifice our Lord Jesus made for us. Por otro lado, Now, on the other hand, en la otra posición, on the other position, cuando minimizamos nuestro pecado, when we minimize our sin, podemos vivir de una manera cínica. we could be living a very cynical way. El diccionario describe a un cínico A cynic is described in a dictionary de la siguiente manera: alguien que se comporta mal sin avergonzarse. as someone who behaves badly with no shame. Esto es muy peligroso Now, this is very dangerous porque muchos, because many, inclusive cristianos, including believers, no miran sus pecados do not see their sins como algo ofensivo. as something offensive. Y porque llegamos a compararlo And because we compare it, con pecados que creemos que son más ofensivos. we compare them to sins that we think are bigger. Esto es, como dije, muy serio. And this is very serious. Cuando no creemos que nuestros pecados When we don't believe that our sins son una ofensa para Dios. are offensive to God, No reconocemos que estamos tratando con un Dios quien es santo. we don't acknowledge that we are dealing with a holy God. Por eso debemos de venir delante de Dios And that is why we must come before y God confesar nuestros pecados and confess our sins sin categorizarlos, without putting them in different categories sin decir este es menos que el otro, or thinking that this is less and this is greater. porque delante de Dios Because before God, todo pecado es pecado. sin is sin. Cuando ofendemos a otros, When we offend others, es importante que vengamos delante de ellos. it is important that we go before them. Dije al principio que como cristianos Now, in the beginning, I mentioned that as Christians, no practicamos el sacramento de la confesión, I said that we don't practice the sacrament of donde confession, venimos delante de un hombre where we go before a man a quien no conocemos muchas veces whom we many times don't even know y a quien no le hemos hecho nada and whom we've not done anything against, y le contamos nuestros pecados. but yet we confess our sins. No, no practicamos eso, Now, we don't practice that, pero sí practicamos lo que dice la Escritura, but we do practice what Scripture says. que debemos confesar nuestros pecados unos con otros. And that is that we are to confess our sins to each other. Esto quiere decir Now, what this means, que si yo he ofendido a alguien en particular, that if I have offended a particular person, debo de venir delante de esa persona I must go before them y pedir su perdón. and ask them for forgiveness. Y quiero ir un paso más allá. And then I must take it even further. Creo que es importante también I think it's also important que en ocasiones tengamos que reparar daños that we make amends si es que hemos llegado a esa situación. if that is what we have done. Si yo he ofendido a mi esposa If I have offended my wife
Tengo que venir delante de ella I must go before her y pedirle perdón. and ask her for Si forgiveness. tú, mujer, has ofendido a tu esposo, Now, women, if you have offended your husband, tienes que venir delante de él you must go before him y pedirle perdón. and ask him for Y así forgiveness. tiene que ser con cualquier individuo And it is the same with any other person a quien nosotros hayamos ofendido. of whom we might have offended. Para finalizar, And now, to finalize, creo que en la escritura encontramos un ejemplo muy precioso. we find a very precious example in Scripture. ¿Te recuerdas la historia de José Now, do you remember the story of Joseph y sus hermanos and his brothers que lo traicionaron, who betrayed him, que le hicieron mucho daño, who'd hurt him? que lo lastimaron? Bueno, si tú vas a Génesis capítulo 50, Now, if you go to Genesis chapter 50, el versículo 17 verse 17, nos relata el momento, y tú lo puedes ver en tus Biblias, you can look this up in your Bible, cuando los hermanos de José when Joseph's brothers, vienen delante de él they go before him y reconocen lo que han hecho and they recognize what they have done y le piden perdón. and they ask him for forgiveness. Esa es una escena maravillosa That is a beautiful scene que nos ilustra where it illustrates la importancia y la necesidad the importance and the need no solamente de pedir perdón, not only to ask for forgiveness, pero de perdonar también a otros. but to forgive others as well. 2 versículos más, Two final verses. y con esto ahora sí vamos a concluir. We will conclude with these. El Salmo 130, versículos del 1 al 4. Psalm 130, verses 1 through 4. Creo que ilustra de una manera muy hermosa I think it's a wonderful illustration, la importancia del perdón. the importance of forgiveness. Quiero leerlo para ti. Desde lo más profundo, oh Señor, he orado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Mira el versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Versículo 4. Pero en ti hay perdón. Mira esto, para que seas temido. Qué hermoso versículo What a beautiful passage que nos habla que en Dios hay perdón. where it shows us that we find forgiveness in God Y podemos venir delante de Él and we can go before Him con la confianza with, de que Él escucha a aquellos que vienen en arrepentimiento with assurance that He hears those that come before Him in repentance, y con la seguridad de encontrar su perdón. knowing that we will find forgiveness. Por otro lado, en Efesios 5:1, And now in Ephesians chapter 5, verse 1. tal vez este versículo no hable de perdón, Now maybe this verse doesn't speak about forgiveness, pero nos habla de una característica muy importante but it talks to us about a very important characteristic. que aplica a cada uno de los hijos de Dios. And it applies to every child of God. Dice, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Therefore, be imitators of God as beloved children. Dice que debemos de imitar a Dios. It says that we are to imitate God. Y si Dios es la esencia del perdón, And if God's essence is forgiveness, nosotros debemos de imitarlo a Él. then we are to imitate Him. Probablemente necesitamos estar a solas con Dios. We probably need to be alone with God. Esa ha sido nuestra serie en estas semanas. This is what our series has been. Necesitamos estar a solas con Dios We need to be alone with God y confesar nuestros pecados. and confess our sins. Probablemente es necesario venir ante otros It might be necessary to go before others y buscar su perdón. and seek out their forgiveness. Probablemente necesitamos venir ante otros We might need to go before others y reparar algún daño que hayamos cometido. and make amends with them.
Que el Señor hable a nuestros corazones May God speak to our hearts, y que su Santo Espíritu and may His Holy Spirit haga su obra en cada uno de nosotros. do His work in each one of us. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa palabra, perdón. Señor, es porque en ti está la esencia del perdón. Porque tú no miras nuestras iniquidades. Porque tú, Señor, has mirado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y por medio de ese sacrificio podemos venir ahora delante de ti, justificados. Y podemos encontrar un completo perdón. Oh Señor, no permitas que en ningún momento minimicemos tu gracia, pero tampoco permitas que en ningún momento minimicemos nuestras ofensas delante de ti. Señor, habla a nuestros corazones, que a través de tu Santo Espíritu tú nos muevas, no solamente a otorgar perdón a aquellos que nos han ofendido, pero a buscar el perdón de aquellos que hemos ofendido. Bendice a tu iglesia, pues pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.